Muy buenas a todos. Hoy os vamos a hablar sobre el cambio que produjo la revolución industrial desde el punto de vista social. Comencemos explicando las consecuencias que tuvo la industrialización en la población y en las ciudades europeas del siglo XIX. Hubo un incremento desde mediados del siglo XVIII y más aún en el XIX debido a mejoras en la higiene, alimentación y avances médicos. La tasa de mortalidad descendió de 35 a 50 años. Y la de natalidad siguió aumentando debido a que seguían teniendo la idea del antiguo régimen de supervivencia. En 1900 llegaron a haber más de 400 millones de habitantes. Como se instalaron máquinas en los campos, los campesinos tenían menos trabajo y migraron a las ciudades. El número de ciudades y tamaño aumentó rápidamente. Las migraciones, al ser rápidas y sin planificar, las ciudades crecían de forma desordenada y las viviendas eran de baja calidad, situadas en el centro junto a las fábricas, sin servicio público y con aire contaminado. En la segunda mitad del siglo, la burguesía y las clases medias vivían en los ensanches. Estos eran nuevos barrios con mejor calidad de viviendas, calles y servicios de cualquier tipo. Puesto a que las ciudades no podían absorber a todos los campesinos, emigraron a otros continentes en los nuevos transportes como el barco de vapor. A esto se le llama migraciones transoceánicas. El principal destino fue América. Mientras todo esto ocurría, hubo una aparición de clases. Comparémosla con la del antiguo régimen. Los principales cambios fueron: no había un inmovilismo vertical, la sociedad se basaba en la meritocracia, había una igualdad jurídica, sin embargo las mujeres seguían siendo subordinadas a los varones y se creó la Constitución en la que todos tienen los mismos derechos. Otro gran cambio fue la división en clases sociales en vez de en estamentos, es decir, se diferencian por riquezas no por privilegios. Tenían clases altas, medias y bajas. En consecuencia a todo esto, la aristocracia perdió preeminencia social, así pues comenzaron a pagar impuestos y vender tierras. A diferencia de la burguesía, no tenían espíritu empresarial. Por todo ello, los nobles se casaban con la alta burguesía, así la burguesía podía tener títulos nobiliarios. Estos se enfocaban en los valores como el culto al trabajo, la educación, el ahorro y la sobriedad como medios para alcanzar la prosperidad. Defendían el beneficio y la iniciativa individual como único medio para conseguir un bienestar económico. Nos vamos a centrar ahora en la situación de las clases medias y bajas. Las clases medias eran una pequeña burguesía. Su posición económica y educación eran superiores a las de la clase baja, pero inferiores a las de la aristocracia. Podían ser comerciantes, artesanos o incluso tener puestos intermedios. En cuanto a la economía, ahorraban para tener un patrimonio, invertían para la educación de sus hijos, ya que así se aseguraban que tuvieran un buen futuro y un ascenso social. En cuanto a la clase obrera, según los teóricos marxistas, aquellos que trabajaban en fábricas a cambio de un salario se denominaban proletariado. Estos tenían unos trabajos que no requerían muchas cualificaciones, cobraban un sueldo mínimo, trabajaban más de 12 horas en ambientes antihigiénicos sin seguridad social, jubilación o paro. Por los bajos salarios no podían ahorrar ni educar a los hijos, porque necesitaban trabajar para poder sobrevivir. No obstante la industrialización, la mayor parte de la población era campesina. Dependiendo de la región cambiaba la situación de estos. En el norte y el oeste europeo había pequeños propietarios y podían llegar a pertenecer a la clase media. Incorporaron máquinas y nuevas técnicas de cultivo. En el sur trabajaban en los latifundios, eran conocidos como jornaleros y cobraban un sueldo reducido, teniendo además una mala vida. En el centro y este europeos muchos permanecieron siendo siervos hasta el siglo XX. Por la emigración el número de campesinos se redujo. Los trabajadores asalariados hicieron iniciativas colectivas para mejorar sus condiciones laborales y políticas. Entre estos movimientos se conoce el ludismo, fue creado por Ned Ludd, quienes veían a las máquinas como culpables de su situación y las destruían. Los primeros en reconocer el derecho de asociación para defender los intereses del trabajador fue Gran Bretaña, y así surgieron los sindicatos. La huelga era como los trabajadores presionaban a sus superiores para tener mejores condiciones laborales. Por ejemplo, la reducción de la jornada laboral, supresión del trabajo principal, aumento del salario, mejora de condiciones sanitarias y la creación de los seguros de paro, enfermedad y vejez. A su vez, también pedían derecho al voto, por lo que pedían el sufragio universal. ¿Qué hacían los gobiernos para acallarles? Pues muy fácil, utilizaron sanciones y despidos. Además, también llamaban a la policía y al ejército para reprimir las huelgas o manifestaciones a base de violencia. El marxismo y el anarquismo fueron las dos ideas principales de aparecer en la época. El nombre viene del fundador Karl Marx y Friedrich Engels colaboró en sus estudios. La teoría asegura que siempre ha habido una lucha de clases entre el burgués y la aristocracia, y que ahora les tocaba al pueblo contra la burguesía.
Marx se basaba en que los trabajadores tenían que hacer una revolución para desmantelar el capitalismo. Después de una dictadura del proletariado donde el Estado domina y regula toda la sociedad equitativamente, se establece la sociedad comunista sin clases ni propiedades privadas. El Estado se va. Se crearon los partidos socialistas, porque el marxismo defendía la intervención de organizaciones y partidos obreros en una lucha política. Anarquía. Estos se oponían al Estado y querían sustituirlo por alguna asociación voluntaria entre las personas. Rechazaban la política, los partidos políticos y la participación en las elecciones. Querían pasar al comunismo sin cumplir la teoría marxista. Además, buscaban el individualismo libre y responsable. Proudhon, Bakunin y Kropotkin fueron los principales anarquistas. ¿Qué eran las internacionales obreras? ¿Para qué servían? Las organizaciones obreras se unieron para luchar juntas y crearon la primera AIT, Asociación Internacional de Trabajadores, pero duró pocos años por las diferencias entre socialistas y anarquistas. La Internacional Socialista fue fundada por algunos dirigentes socialistas para organizar programas y actuaciones de organizaciones obreras marxistas. Esta organización creó la fiesta del 1 de mayo y el himno de la Internacional. El gobierno empezó a elaborar leyes para acabar con los abusos de los empresarios, prohibieron el trabajo infantil, concedieron los primeros permisos de maternidad, obligaron al empresario a pagar seguros de accidente y de reducir la jornada de trabajo a 8 horas. Eso es todo, amigos, esperamos que hayáis disfrutado.